Bienvenidos a su actividad síncrona número 4 de la unidad curricular Economía Política. Les habla su facilitadora virtual, la profesora Pilar Herrera. En esta ocasión vamos a ver el núcleo temático 3, cuya competencia específica es analizar las principales variables macroeconómicas que caracterizan el crecimiento económico y el desarrollo económico. Tema de estudio específico: macroeconomía y variables macroeconómicas. Hay autores como Paul Samuelson que definen a la macroeconomía como el estudio del comportamiento de la economía como un todo. Ya las variables económicas las definen como las fuerzas que afectan simultáneamente a muchas empresas, consumidores y trabajadores, diferenciándolas de las variables macroeconómicas de las variables microeconómicas, porque éstas estudian los mercados individuales. Otro, otro economista, él se refiere que considera que el mayor contribuyente al análisis macroeconómico son las variables macroeconómicas. Son las bases para comprender los fenómenos agregados. Él era John Maynard Keynes. Desde su perspectiva, o vamos a llamarla así, desde la perspectiva keynesiana, la macroeconomía y sus variables, ¿qué buscan? Bueno, buscan entender el comportamiento colectivo de individuos, las empresas, la familia, pues los llamados sujetos económicos. ¿Frente a qué? Frente a las diferentes situaciones económicas, centrándose en el corto plazo y la política de estabilización. En general podemos decir que la macroeconomía es una rama de la economía, así como hablamos de microeconomía. Nos referimos también a la macroeconomía como otra rama de la economía. En este caso, la macroeconomía estudia el comportamiento en la totalidad de la economía o en su conjunto, pues analiza los agregados como el Producto Interno Bruto, otra variable, la inflación, el desempleo, la inversión, el consumo. Pero el objetivo de esa macroeconomía, pues, es comprender y predecir las tendencias económicas a gran escala. De allí que se formulan políticas, pues, que buscan promover el crecimiento económico, buscar la estabilidad de precio y el pleno empleo. Cuando en la macroeconomía, pues, al analizar cómo y por qué crecen las economías a nivel nacional e internacional, está tratando de analizar el crecimiento económico de una sociedad en un momento determinado. Pero también estudia la inflación, la deflación a través de su variable inflación y deflación. Cuando estudia los cambios en el nivel general de precios o el poder adquisitivo del dinero, cuando investiga causas, consecuencias de la tasa de desempleo en una economía, pues entonces se apoya en la variable de desempleo. Cuando examina las diferentes transacciones o las relaciones de un país con el resto del mundo, incluyendo entonces de ahí se habla de importaciones y exportaciones. Estamos hablando de la balanza comercial, que es una cuenta de la balanza de pagos, que que también se estudia, que es otra variable macroeconómica. También podemos decir que evalúa el gasto público, los impuestos, la política monetaria que afecta a la economía, y entonces de allí se hablan de política o medidas fiscales y monetarias. Pero el objetivo clave de la macroeconomía es lograr que la economía de un país crezca de manera sostenible a través del estudio de sus variables económicas. Otra cosa sería mantener
la estabilidad de precios, ese es su objetivo. Cuando analiza, por ejemplo, las bajas o el índice de precios. Otro objetivo sería, al analizar el pleno empleo, buscar maneras pues, de que se reduzca el desempleo al nivel más bajo posible de esa sociedad, tratar de buscar un equilibrio en el mercado a través de la oferta y las demandas agregadas. ¿Cómo puede hacer eso? Pues tratando de aplicar la aplicación práctica, pues a través de la formulación de políticas. Entonces los gobiernos, bancos centrales utilizan análisis macroeconómicos para diseñar políticas que podamos decir que mejoren el bienestar de la población. También se ayuda pues con las estadísticas, tratando de, y la econometría, tratando de prever los ciclos económicos, es decir, las expansiones y contracciones de la economía de una manera predictiva, pues la predicción económica. En general, se puede decir, desde el punto de vista de las herramientas que utiliza la macroeconomía con- y que nos arrojan información para el análisis macroeconómico, o sea, las variables macroeconómicas, no son más que indicadores económicos que miden los fenómenos económicos a un nivel agregado de un país, de una zona, de una región. ¿Y qué nos reflejan? Las variables macroeconómicas, pues el comportamiento de la economía en su conjunto, porque acuérdense que estamos diciendo que son agregados y no se centran como en la microeconomía, estudiar las variables microeconómicas que se centran en estudiar agentes individuales. Se usan para estudiar, pues, el comportamiento de la economía agregada. Otro dice que se apoyan en esas variables para predecir tendencias. ¿Por qué son importantes? Primero, porque son indicadores claves. Nos arrojan una información numérica, pues, con una característica económica sobre el estado de la economía, su posible evolución, sirviendo como referencia o vamos a decir, una base para la toma de decisiones de las diferentes políticas económicas que se deben tomar, bien sean políticas fiscales, monetarias, cambiarias. También es importante por la medición de los fenómenos agregados, porque esa medición nos refleja el comportamiento en conjunto o agregado de la economía, como por ejemplo el empleo, la renta o la inflación. Estas variables son herramientas de análisis y de predicción, porque pueden analizar la situación económica actual y se puede, con los cálculos, pues se puede predecir tendencias futuras, lo que es fundamental a la hora de tomar decisiones. Otra cosa que podemos decir es que las variables económicas sirven para analizar el estado de la economía en su conjunto, ya que proporciona información sobre su comportamiento y cómo es su evolución. Y son fundamentales para la toma de decisiones de la política económica, como dije anteriormente. Entonces uno con ello puede entender si la economía está creciendo, si está en recesión, o si se ha mantenido igual. Se puede predecir tendencias futuras, evaluar el impacto de las políticas que se han tomado, cómo han influido esas políticas este, en las variables, a través de las variables económicas, cómo influyeron o cuál fue el impacto de las políticas o medidas tomadas, bien sea una medida política fiscal o monetaria en la economía de ese país. Pues para no seguir cometiendo el error si fue mal la medida, o todo lo contrario, pues seguir tomando esas medidas de política económica o seguir en esa dirección si ha sido positiva
si ha sido positivo el impacto de esa medida política, apoyada, por supuesto, en los datos históricos o que a través de esas variables económicas nos han robado esas informaciones. Entre esas variables, específicamente podemos decir el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo, la tasa de inflación, la tasa de interés, la tasa de tipo de cambio. En general, entonces podemos decir que el Producto Interno Bruto mide la producción total de un país en un momento determinado. La tasa de desempleo, el porcentaje de población activa o en edad de trabajar, que por lo menos que no están empleados. La tasa de inflación podría ser otro ejemplo de una variable macroeconómica que nos refleja un valor en cuanto si ha aumentado, si ha disminuido este, ¿cómo decirle? En este caso, se ha aumentado el aumento generalizado de los precios en la economía. La tasa de interés, que es el costo de crédito en la economía, el tipo de cambio, podría ser otro ejemplo. O sea, el valor de la moneda en relación con otras monedas. El hablar de crecimiento y desarrollo económico nos refleja la importancia de obtener esa información a través de las variables macroeconómicas, porque esas variables macroeconómicas reflejan sus diferentes enfoques cuantitativo y cualitativo. Porque si el crecimiento económico está muy relacionado con las variables macroeconómicas, con la información numérica, con características económicas que éstas nos arrojan, bueno, eso desde el punto de vista del crecimiento económico. Pero el desarrollo económico va más allá, no solamente esa información que nos arrojan esas variables macroeconómicas, sino que hay aspectos cualitativos, no tanto cuantitativos como los arrojan las variables macroeconómicas, sino que a la hora de hablar de desarrollo económico, que es el crecimiento sostenido de manera positiva de esas variables, también no solamente está en ese aspecto de esas variables, sino que también hay aspectos cualitativos que hay que analizar. Quiere decir entonces que hay variables que caracterizan el crecimiento económico y, y aparte de esas variables macroeconómicas, también sumadas a ellas, también hay otras variables que caracterizan el desarrollo económico. Entonces, ¿para qué? Analizar el desarrollo económico, no solamente se tiene que analizar la evolución de las variables macroeconómicas, sino que también se tienen que analizar otras variables cualitativas. En este caso, para hablar de crecimiento económico, generalmente se utilizan muchas variables económicas. Entre ellas vamos a ver, disculpa, entre ellas esas variables en general vamos a hablar de algunas, como por ejemplo el Producto Interno Bruto real y el per cápita. Ese Producto Interno Bruto es la medida más importante del crecimiento económico. Su aumento, especialmente en términos reales, o sea, cuando se habla de términos reales que están ajustados por inflación y per cápita dividido por el número, o sea, que ese Producto Interno Bruto real dividido entre el número de habitantes indica una mayor capacidad de producción y potencialmente mayores ingresos disponibles. Eso cuando se ve incrementado. Por ejemplo, eso pero cuando se presenta esa variable presenta crecimiento económico. Tenemos la tasa de inversión y consumo. O sea, cuando hablamos de esa inversión, desde el punto de vista macroeconómico, estamos hablando de inversión privada y pública, porque decíamos que eran agregados. Entonces, la inversión privada y pública, y se incluye, por supuesto, la inversión en infraestructura y capital humano. Esa tasa de inversión y consumo, pues, es muy importante. Se dice que es el motor clave para el crecimiento económico, la inversión, tanto privada como pública, como en infraestructura y como el capital humano, es un motor clave para el crecimiento a largo plazo y sostenido en la economía de un país. ¿Por qué? Porque a la hora pues, de que se den esas inversiones, se supone que se va a expandir la capacidad productiva de la economía. El consumo agregado también refleja la demanda interna y esta también se va a ver aumentada. Entonces,
se invierte, se produce y se consume. Se aumenta el ingreso, se invierte, se produce y se consume. Es como un círculo virtuoso, vamos a llamarlo así. También tenemos la tasa de desempleo y empleo. Una disminución de la tasa de desempleo y un aumento en el empleo formal son indicadores directos de que una economía está en crecimiento o en expansión y está generando pues mayores puestos de trabajo. En cuanto a la productividad, si hablamos de crecimiento económico como la productividad como variable, entonces hay un aumento de la producción cuando produce un trabajador, ¿cuánto produce un trabajador en un periodo de tiempo? Pues eso es fundamental para el crecimiento económico y por supuesto y de que para que sea sostenido y en el largo plazo. Otra cosa que hay que considerar como una variable que caracteriza el crecimiento económico es la inversión extranjera directa y las exportaciones. ¿Por qué esta variable? Porque esta variable refleja la integración del país al comercio global y su competitividad internacional, pues por supuesto que contribuyen al aumento de la producción nacional. Al tú exportar mayor cantidad de bienes, quiere decir que también estás produciendo mayor cantidad de bienes. Y entonces, al tú producir más, estás vendiendo más y estás exportando, no solamente produces para el consumo interno, sino para el consumo externo. Y a la hora de exportar y vender, te están ingresando una serie de divisas por la vía de las exportaciones. Se supone que se va a invertir ese dinero, se va a reinvertir ese dinero en la economía del país. Lo importante es que se vuelva a reinvertir ese dinero en la economía del país, ese dinero producto de las exportaciones. No es que se va a quedar afuera, sino que lo ideal es que se reinvierta en la economía del país. Pero decíamos entonces que aparte de que esas variables se muevan de manera positiva para que exista crecimiento económico, entonces hay otras variables que caracterizan el desarrollo económico, porque el desarrollo económico es un crecimiento sostenido positivo de esas variables en el tiempo. Porque en una economía puede ser que de un año para el otro haya crecimiento cuantitativo, porque las variables o las magnitudes agregadas que analizamos anteriormente pudieron variar y crecer, pero para ese año determinado. Entonces el segundo año vamos a suponer que disminuyeron y el tercer año disminuyeron. Allí no hay desarrollo económico, porque generalmente para que se dé el desarrollo económico tiene que hablarse de variables macroeconómicas desde un punto de vista o de análisis estructurales. Generalmente las economías desarrolladas han manifestado periodos largos de crecimiento económico o que las variables macroeconómicas se han movido positivamente en el tiempo. Eso no quiere decir que no haya un año que ya hayan mermado un poco, como en una crisis y algo, o algo así, pero sí, son muy fluctuantes esas variables económicas o esos valores que arrojan esas magnitudes agregadas. No son constantes en el tiempo desde el punto de vista que se muevan positivamente, pues allí no hay desarrollo económico, hay problemas económicos, o sea, son crisis que se han mantenido en el tiempo. Entonces, lo ideal es que exista un crecimiento sostenido que caracterizan a esas variables macroeconómicas. Cuando existe ese crecimiento sostenido, unido, no solamente unido a variables como el índice de desarrollo humano, la esperanza de vida y salud, el nivel educativo y la alfabetización, la distribución de la renta y niveles de pobreza, infraestructura y sostenibilidad ambiental de manera positiva, que son variables cualitativas, a diferencia de las cuantitativas que hablamos ahorita, ahorita entonces esas variables cualitativas, si se mueven positivamente, unido al crecimiento de las variables que caracterizan el crecimiento económico, pues hay desarrollo económico en esa economía de ese país. Estas variables que caracterizan el desarrollo económico son muy importantes porque son variables cualitativas que indican que esa economía es desarrollada. La población tiene una calidad de vida. ¿Por qué? Porque el desarrollo económico es un concepto más amplio que crecimiento económico.
Se dice que es multidimensional, centrado en la mejora del bienestar general y la calidad de vida de la población, no solo en la riqueza material, sino que las variables macroeconómicas deben ir en cuantitativas, deben ir en crecimiento. Y a eso se le incluye indicadores cualitativos y sociales, como por ejemplo el índice de desarrollo humano, la esperanza de vida, la destrucción de la renta, la sostenibilidad ambiental. ¿Pero qué es eso de índice de desarrollo humano? Este es un índice, o mejor dicho, un indicador clave del desarrollo. Es un índice que integra múltiples dimensiones, como la esperanza de vida, el acceso a la educación, o sea, la tasa de alfabetización y los años de escolaridad de esa población, y el ingreso per cápita. Entonces, ese índice nos arroja esa información. Otra variable que caracteriza el desarrollo económico como variable cualitativa es el nivel educativo y la alfabetización, perdón, la esperanza de vida y de salud, que es un indicador que está dentro de ese índice de desarrollo humano. ¿Pero qué es eso de esperanza de vida y salud? Es un indicador que indica la esperanza de vida al nacer, la tasa de mortalidad infantil, el acceso a servicios de salud de calidad, refleja mejoras en el bienestar físico de la población. Tenemos el nivel educativo y alfabetización que está dentro de ese mismo índice de desarrollo humano, que es la mejora en las tasas de alfabetización, la matriculación escolar, la calidad de vida de la educación. Podemos decir que es crucial para el desarrollo humano y por supuesto para la capacidad de innovación futura. ¿Qué es eso, esa variable cualitativa distribución de la renta y niveles de pobreza? Bueno, porque a diferencia, por ejemplo, del crecimiento económico, él no aborda la desigualdad entre la distribución de la renta y los niveles de pobreza. Tiene que estar con una información total. En cambio, el analizar la distribución de la renta en la población y los niveles de pobreza, pues estamos estableciendo que desde el punto pues que se busca activar, reducir, se busca a través de esa información reducir la pobreza, mejorar la equidad social. Uno de los indicadores que nos arroja esa información es el coeficiente de Gini u otros indicadores que reflejan la desigualdad. Otra que podemos hablar es de la infraestructura, o sea que el acceso a la infraestructura básica de calidad como agua potable, saneamiento, electricidad, comunicaciones, el transporte, es claro que es fundamental para mejorar la calidad de vida de la población. En cuanto a la sostenibilidad ambiental, podemos decir que el desarrollo moderno considera la gestión sostenible de la utilización de los recursos, la protección del medio ambiente, algo que la métrica de las variables macroeconómicas no lo determina. Entonces, en resumen, podemos decir que el crecimiento se mide principalmente a través del Producto Interno Bruto y variables macroeconómicas cuantitativas. Mientras que el desarrollo, aparte de esas variables, tenemos variables, debemos unirle variables cualitativas, como por ejemplo variables sociales y de bienestar humano, como las que acabamos de hablar, como las métricas del índice de desarrollo humano. Pero ese índice de desarrollo humano, para ampliar un poco más, es una medida compuesta para evaluar el progreso de un país en tres dimensiones básicas. Una vida larga y saludable, que no es más que la esperanza de vida al nacer, el acceso al conocimiento, que no es más que la alfabetización y años de escolaridad, y el nivel de vida digno, que no es más que el ingreso nacional bruto per cápita, porque es importante el ingreso para poder mantener un nivel de vida digno. Este indicador nos ayuda a comparar el bienestar de la población en diferentes países y detectar áreas donde se necesitan mejoras. Entonces, esos indicadores del índice de desarrollo humano que mide larga vida y vida larga y saludable, se mide a través de la esperanza de vida al nacer, que proyecta la longevidad de la población,
el acceso al conocimiento, que incluyen dos indicadores muy interesantes, como es la tasa de alfabetización de adultos, la combinación de las tasas de matriculación en los niveles de educación primaria, secundaria o terciaria. También el nivel de vida digno, que se evalúa a través del ingreso nacional bruto per cápita y que refleja la riqueza del país. Entonces, ese índice de desarrollo humano se utiliza de manera tal que cambia la forma de medir el progreso de los países, no solo basarse a través de las variables de crecimiento económico o esas variables macroeconómicas, sino que también se deben considerar, como dije antes, factores sociales como la salud y la educación. Y con esa información nosotros podemos detectar carencias y dirigir la ayuda internacional a través de programas que puedan incluir recursos monetarios y nacional también, que puedan incluir recursos monetarios, así como la mejora de estructuras educativas y sanitarias. Cuando se obtiene un valor en una escala de 0 al 1 a la hora de obtener ese índice de desarrollo humano, entre más cercano a 1, nos indica un mayor nivel de desarrollo humano. Y por supuesto, entre más alejado esté, nos indica que no hay una calidad de vida de esa población. Pero ¿cuáles son las funciones principales de esas variables? El análisis y el diagnóstico, porque sirven para analizar la situación económica agregada, como el crecimiento del Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo y la balanza comercial. Eso desde el punto de vista de las variables macroeconómicas en general. Nos arrojan o nos ayudan, vamos a decir así, a prevenir posibles recesiones o desaceleraciones económicas en la predicción y prevención. Por ejemplo, la caída del consumo, que es muy importante como indicador para resolver el problema económico a futuro. Esas variables macroeconómicas también nos arrojan, nos ayudan para la toma de decisiones, para los gobiernos, para los bancos centrales, para diferentes medidas políticas que se tomen. Si tenemos una inflación alta en un momento determinado, entonces se pueden subir las tasas de interés para reducir el consumo y controlar los precios. También son importantes para la evaluación de las inversiones. Para las empresas y los inversores entiendan las variables como la tasa de interés, los tipos de cambio, que es crucial para evaluar los riesgos y tomar decisiones de inversión. Y también, por supuesto, ayudan a la medición del ciclo económico porque nos arrojan conocimiento para saber en qué fase del ciclo económico nos encontramos, si estamos en una expansión, en una caída, en una recesión, etcétera. ¿Qué van a hacer los estudiantes? Su actividad es la creación de un blog. ¿Cuál es el tema específico de estudio? Las variables macroeconómicas como indicador de la evolución de la economía. Por supuesto, van a investigar al respecto, van a escribir con sus propias palabras el texto. Deben hacer una breve introducción y al final una conclusión. Ese blog mínimo debe tener 6 párrafos de 4 líneas cada uno. Debe agregar imágenes, enlaces o videos. Debe tener el nombre del participante en un cintillo principal. Debe agregar una foto. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Crear un título innovador para el blog, 10 puntos. Presentación de la información de manera ordenada y organizada, con buena redacción, ortografía, 10 puntos. Indique el blog con todos sus datos, 10 puntos. Inserta videos, fotos, imágenes relacionadas con el tema solicitado, 20 puntos. Cuando hablamos de identificar el blog con todos sus datos, pues es un nombre completo, agrega una foto, un buen título. Expropia sus propios comentarios bajo un criterio de relevancia sobre los temas relacionados, 25 puntos. Aprovecha las bondades de la herramienta para crear un impacto visual creativo, pues eso también es importante, 25 puntos. No me queda más que despedirme. Cualquier duda, sugerencia o comentario, hacerlo a través del foro de dudas y sugerencias de la plataforma virtual. Hasta luego.